Continuamos en Noticias Globovisión Economía y antes de irnos a la pausa les indicaba que estaba con nosotros en el estudio José González, economista, quien siempre nos acompaña desde Nueva York y hoy está aquí con nosotros en Caracas como director, además, de ACGS Management. Buenas tardes. Buenas tardes, Mariana. Encantado de estar aquí en el estudio. Bueno, hay varias situaciones que aquejan la economía venezolana. Todos los lunes las conversamos y siempre hablamos de cómo se ve Venezuela en los mercados. El día de hoy quisiera consultarle, ante la situación de, efectivamente, ya todo calificada por todos como una crisis económica en Venezuela. Existen, hasta el momento, aparentemente dos vías que deberían confluir en una. Y una es, o profundizas la crisis con medidas amparadas bajo las mismas políticas y bajo los mismos conceptos con los que se han manejado hasta el momento el gobierno, o tomas la vía de la productividad y de incluir a otros sectores que hasta el momento no estaban incluidos en el país. ¿Cómo lo ve José González y qué opina usted de esta situación? Desde la perspectiva, desde la visión que tiene uno en los mercados financieros de Nueva York, que tienen sus propias desviaciones y sus propios ángulos, lo que Venezuela enfrenta en este año 2016, en virtud de la caída de los precios del petróleo y la recesión que vive Venezuela, acompañada de una inflación que, dependiendo con quién uno hable, sigue siendo una inflación de 3 dígitos, o varios múltiplos de ella, Venezuela podría enfrentar en la segunda mitad de este año una crisis de balance de pagos, en virtud de que los precios del petróleo a los niveles actuales no alcanzan para financiar el gasto público y las obligaciones financieras que tiene que cubrir la República. De cara a esa crisis, no solo es una cuestión de modelo productivo, exportador, privatizador o un modelo más regulado y más controlado, sino es cómo se controlan los flujos de caja en la balanza de pagos venezolanos para satisfacer ambas necesidades. El déficit en el gasto venezolano este año podría estar en un rango de 20 a 24 mil millones de dólares que la República no tiene. ¿Y eso qué se va a reflejar? Mayor contracción en la economía, mayor inflación, mayor déficit fiscal, mayor distorsión en los tipos de cambio. Yo he señalado en varias presentaciones que la contracción en la economía venezolana del año 15, 16 y 17 podría llegar a niveles del 24-25% del Producto Interno Bruto. Yo creo que no hemos visto una contracción de ese nivel en un Producto Interno Bruto latinoamericano, sino es en condiciones prácticamente de recesión profunda, de guerra de guerrillas, de guerra de narcotráfico. Y esa situación necesita una corrección más o menos inmediata. Ahora, Venezuela debe seguir buscando aumentar precios del petróleo por la vía de una reducción de la producción, o definitivamente debe entender que el mercado petrolero es volátil y que la economía venezolana no debe seguir anclada en esto, y muchísimo menos el gasto público debe seguir amparado bajo este sistema de ingresos y bajo la forma que se está entregando en el país, porque no está efectivamente generando nada que sea productivo, sino simplemente dinero que finalmente no va a la productividad de nada. En virtud de la consolidación de la globalización, que es lo que estamos viviendo, y la nueva perspectiva a nivel global en la que ya se habla de geoeconomía y no necesariamente geopolítica, y de lo que es el rol de la China en nuestra nueva geoeconomía y lo que estamos viendo que es un ciclo, lo que llama el Fondo Monetario Internacional, un nuevo paradigma de crecimiento, que no vamos a ver reactivación en el crecimiento en los próximos 3 o 5 años. Tratar de recortar producción petrolera global para aumentar los precios es un sinsentido, porque además no va a suceder, porque Arabia Saudita decide participar en diseñar una estrategia de participación de mercado antes que precio, tiene que ver con sus necesidades de caja y por la situación del Medio Oriente, en donde Arabia Saudita está rodeada de radicales y tiene que mantener su gasto público. Por otro lado, la demanda no se reactiva por esta desaceleración global y los precios van a seguir bajos o muy volátiles. A la semana pasada, cuando el precio del petróleo bajaba de los niveles de 27 dólares, los pesimistas hablaban de 20 dólares el barril, 10 dólares el barril. Hoy día el barril rebota por condiciones puntuales a 32 y pico y la gente empieza a hablar de 40, 50. Vamos a ver petróleo entre 25 y 35 en el corto plazo con mucha volatilidad. Y eso no permite planificar un crecimiento en virtud de un ingreso tan volátil en circunstancias muy claras. ¿Está Venezuela en una encrucijada de directrices ideológicas que le estarían llevando o que la han llevado a profundizar esta crisis? Sin duda. El problema es que uno puede optar por un modelo de ajuste y apertura, como fue la Latinoamérica de los 90s, o puede optar por un modelo como el del periodo especial cubano, en que sencillamente se cerró la economía y se sobrevivió. La economía cubana es muy peculiar. Es una isla
que tuvo una revolución en el año 59 y que tenía la capacidad de sobrevivir en un estado prácticamente de guerra, de depresión económica. Venezuela es una economía que sigue teniendo dinámicas de mercado, que depende del consumo, que depende de la importación. Tratar de implantar un modelo de absoluto cierre de la economía podría ser muy disfuncional en Venezuela y ya lo estamos viendo. La inflación venezolana es una inflación monetaria. La masa monetaria en Venezuela crecía a niveles del 60% por año hasta el año pasado, en que creció 80%. Las reservas no crecen, la economía se contrae y las consecuencias son las que estamos viendo. Efectivamente existe la inflación, no es una idea, no es algo inventado. Sin duda, la inflación no es una sensación, es una cuestión concreta. Son las fórmulas que tiene el Ejecutivo Nacional para enfocar esta crisis y veíamos que hay dos vías, pero además de esto se han tomado una serie de medidas en el último mes, entre ellas la designación de un nuevo gabinete en el que vemos figuras diametralmente opuestas en cuanto a lo que son sus ideas políticas y sus ideas económicas. ¿Esto puede confluir a que colapse este sistema o puede, por el contrario, sumar ideas diferentes y lograr equilibrar fuerzas en el país? Nuevamente, desde la perspectiva de los mercados financieros, que es la que yo manejo en Nueva York, en donde además se transa la mayor parte de la deuda. Y que estas decisiones tienen un impacto en ese mercado. Porque los tenedores de esa deuda, tanto de PDVSA como la República, están allá. Y en Venezuela, pero allá es donde se mueve la deuda, se habla de un nuevo paradigma. Que ese es un nuevo paradigma que, si bien antes se leían la administración de la cosa financiera, económica y pública como desde una perspectiva de pragmatismo, hoy día se lee, se asimila como que ha venido una perspectiva más ideológica. Y en donde esta confluencia de influencias en el gabinete económico no hay una lectura muy clara. Y lo que sí empieza a suceder es que la percepción de que Venezuela va a tener un evento de crédito en la segunda mitad del año es más o menos inevitable. Eso no necesariamente significa un default. El default es una mala palabra. El default es cesación de pagos. Y los defaults suelen suceder en circunstancias muy caóticas. Los defaults voluntarios, salvo el Ecuador, no han existido en la historia. Lo que podría venir es una refinanciación en términos amistosos o una reestructuración forzada tipo Grecia, tipo Ucrania. Un default es como el de Argentina en el 2001, que fue muy caótico y del que no termina de recuperarse el país. Y hoy día el presidente Macri termina de ajustar las distorsiones que se habían generado en Argentina en los últimos 12 años. La administración Macri demuestra, sin embargo, que se puede ajustar sensiblemente, con pragmatismo y sin crear traumas sociales. Es una demostración muy clara de que el ajuste no solo es necesario, sino que es viable. Cuando usted señala economías como Grecia, Ucrania, la participación allí de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han sido fundamentales. Sin duda. En Venezuela se le tiene miedo a esa llamada o esa palabra, Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial, porque están identificados como algo de imperialismo que viene por lo que es tu riqueza. El Fondo Monetario Internacional, como se ha señalado en varios frentes de ahora, el Fondo Monetario de Christine Lagarde no es el mismo de antes. No es el Fondo Monetario de los 80s al que sí podíamos adjudicar como vinculado a una ortodoxia económica que buscaba sobre todo a costa cobrar. Los paquetes de reestructuración, las medidas de reestructuración en Grecia y en Ucrania han contado con un Fondo Monetario Internacional que hoy día es más sensible que en el pasado a temas sociales y a dinámicas privadas, porque las ha aprendido a fuerza de equivocarse en América Latina en los 80s y en Asia en los 90s. Y sin el concurso del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Comunidad Europea y el Instituto Internacional de Finanzas, que representa a los bancos privados, no se hubiera podido reestructurar la deuda griega adecuadamente y entender el costo social que ese ajuste tiene para los griegos. El fondo viene, ayuda a ajustar, presta dinero con la intención de cobrarlo posteriormente, pero en préstamos que entienden las complejidades del propio ajuste. Lo mismo en Ucrania. En el caso de Venezuela, por su actitud de cara al fondo, se ha quedado huérfana de asistencia. Ahora bien, yo he señalado que Venezuela sigue siendo uno de los accionistas con mayor participación en el fondo. Si no me equivoco, tiene 3 y pico % de las acciones del fondo. Si mal no recuerdo, si esa posición no bajó. Por lo tanto, Venezuela no solo tiene la posibilidad de acceder al fondo, sino derecho como accionista, propietario del capital del Fondo Monetario Internacional. Y ya Christine Lagarde ha dicho, nosotros encantados de asistir a Venezuela, siempre y cuando nos lo soliciten. Además, Venezuela no acude al Fondo Monetario Internacional por
temor a hacer correcciones en lo que es la política económica que tiene, que además ancla allí lo que es su política social y todo lo que ha sido algo como al que algunos han denominado como populismo o petropopulismo. Por otro lado, sí, sin duda, porque el problema en Venezuela es que el modelo propició la estatización de la economía y la dependencia del petróleo en un momento dado, que el petróleo iba de 8 a 140. Hoy día el petróleo va de 140 a 32 hoy día, y la caja no da para las dinámicas económicas que se crearon. Ahora bien, en economía hay que ser racional y pragmático, no insensible ni irracional. El socialismo no está divorciado de una economía de mercados que funcione. A Hillary Clinton le preguntan en el primer debate demócrata en CNN, ¿usted es capitalista? Y Hillary Clinton duda por una fracción de segundo y dice, yo soy progresista. Tenemos un candidato socialista, Bernie Sanders, a la presidencia de los Estados Unidos. Y en el extremo Donald Trump. Pero a nadie se le ocurre pensar que la economía tiene que dejar de funcionar y que los buses tienen que llegar a la hora y que la inflación alta es mala. Eso lo aprendimos en Perú. Hoy día Perú tiene una desaceleración económica, pero tiene una inflación que no llega al 5%. En Brasil están muy preocupados porque la inflación está en 9%. Esos parámetros, y el Brasil, nadie puede acusar a Brasil de tener un gobierno de derecha. El pragmatismo económico es necesario para resolver estas distorsiones que está viviendo la economía venezolana y que afecta fundamentalmente a los venezolanos. ¿Tiene la necesidad Venezuela de acudir al Fondo Monetario Internacional para solventar sus distorsiones, o cuando usted señala que puede incluso reestructurar una deuda y no llegar a un default, porque como usted señalaba, default es una palabra muy fea y además es una situación muy complicada en la que si Venezuela llegase a entrar, estaría en una situación aún peor que la que tiene actualmente? Sí. ¿Puede Venezuela reestructurar su deuda y reestructurar todo lo que son sus políticas económicas sin la intervención de un organismo internacional? No, porque las reservas internacionales hoy día, con 12.000 y pico millones, la mayor parte en oro, derechos de sobregiro del fondo, parte de las reservas son derechos de sobregiro del fondo, son muy bajitas en caja. Incluso si se devaluara, se ajustara, se privatizara, se incrementara la producción de petróleo, el tiempo del ajuste y el tiempo de la reactivación no dan para satisfacer los flujos de caja necesarios para mantener el gasto corriente y las obligaciones financieras. Ahí es donde ayuda el fondo. El fondo da líneas de emergencia, líneas de corto plazo que ayudan a pasar los baches de lo que implica un ajuste. No hay una caja suficiente para lo que requiere la República en ese proceso de ajuste. ¿Qué es lo que hace Grecia en la última negociación que hace el presidente Tsipras? Él tenía una propuesta de un ajuste en 60 días con 8.000 millones de dólares y él negocia un nuevo paquete en que la Comunidad Económica Europea le da 18 meses y 80.000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Tsipras? Lo eligen a que implique un plan A. Me salgo del euro y él descubre que si sale del euro Grecia colapsa porque no tiene el sistema financiero cómo funcionar fuera del euro. Él regresa a Grecia, ustedes me eligieron para hacer A y se ve porque es lo único que podemos hacer. Los griegos se molestan, él renuncia, llama una nueva elección y gana con el plan B. Y lo que hace es ganar tiempo para ir resolviendo el problema. Es lo que sucede. El problema en Venezuela en este año 16 son las obligaciones financieras de la segunda mitad, que son 10.000 millones de dólares en octubre, que la caja tiende a demostrar que no existen. Y esa es la perspectiva desde Wall Street. No dudamos en la voluntad de pago de Venezuela. Lo que sí tenemos una certeza es que salvo que el dinero venga de otra fuente, no hay capacidad de pago. Puede ser China, sin duda, pero China no tiene ni la infraestructura, ni la experticia, ni la historia para asistir a un país que necesita ser reestructurado, independientemente que tenga el cash. Supongamos que el dinero viene de China en octubre, el próximo año tenemos el mismo problema. Me queda solo un minuto y quiero que me responda esta última pregunta, y es, Venezuela tiene que cumplir con sus obligaciones en la próxima mitad del año que viene, de este año. Sí. Venezuela se habla de que en lo que está en la caja y lo que es visible no lo tiene. Pero tienen ya 2 años hablándose de que Venezuela no tiene y ha honrado sus compromisos. Sí. ¿Tiene Venezuela otras gavetas que no conocemos y que no son públicas? Hay una especulación muy grande sobre los fondos alternativos, sin embargo esos fondos no han sido auditados, no son visibles. ¿Y por qué si esos fondos existen seguimos con inflación y escasez a los niveles actuales? Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy en directo desde Noticias Globovisión Economía aquí en Caracas. De todas maneras, estaremos con ustedes próximamente vía Skype, como siempre, desde Nueva York. De esta manera hemos llegado al final de Noticias Globovisión Economía.